¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan y presentaré a continuación mi proyecto de la materia de economía. Hablaremos acerca de los modos de producción. Los modos de producción son sistemas basados en la obtención de medios para la subsistencia. Estos nos permiten cumplir todas nuestras necesidades básicas. Esto último es la base de todos los modos de producción que veremos a continuación. Es necesario destacar que cada modo de producción tiene sus propias características. Algunos se basan completamente en la explotación de los recursos por medio de la fuerza de trabajo humana, otros más actuales pueden utilizar una fuerza de trabajo humana pero ayudándose de otras herramientas. En todos los modos de producción podemos notar la actividad humana como parte de la fuerza productiva, incluso en la actualidad, y las relaciones sociales basadas en la producción de bienes. Esto es de gran importancia ya que podemos notar distintos factores comunes que son parte de los sistemas de producción, como es la fuerza productiva. La fuerza productiva es un conjunto de tres factores que son cruciales para la producción de bienes. Primero, son los medios de producción. Los medios de producción son herramientas que se utilizan para el trabajo productivo, como son la maquinaria, algún tipo de utensilio o herramientas que se utilizan para producir. Por ejemplo, dentro de un restaurante, los medios de producción serían todas las cosas que se utilizan para cocinar la comida, desde los cuchillos, la freidora, el refrigerador, la plancha, el horno, los guantes, los sartenes, ollas, etc. A esto se le conoce como medio de producción. Por otro lado, el objeto de trabajo forma parte de esta tríada que conforman la fuerza productiva. El objeto de trabajo se refiere a los materiales utilizados para esta producción. Retomando el ejemplo del restaurante, el objeto de trabajo dentro de este restaurante son los alimentos antes de ser preparados para luego ser consumidos, como la carne, el agua, las verduras, la pasta, etc. Y finalmente, el último factor es la fuerza física. Esto se refiere al trabajo o a la mano de obra requerida para lograr la producción de algo en específico. Si hablamos de nuevo del restaurante, la fuerza física se refiere al trabajo que hace el cocinero para preparar los alimentos o el objeto de trabajo, utilizando medios de producción, que en este caso serán los utensilios, las ollas, la plancha, el horno, etc. Para ejemplificar de una mejor manera, vamos a mirar la fuerza productiva que se necesita para lograr preparar una pasta. Primero, necesitaremos el objeto de trabajo, que en este caso será la pasta, las especias, la salsa, el agua, los condimentos, etc. Luego, necesitaremos los medios de producción, como la olla para cocinarla, la estufa, las pinzas para revisarla y algunos utensilios. Finalmente, la fuerza física, que será el trabajo realizado para prepararla, como llenar la olla con agua, preparar la pasta, sazonarla y finalmente servirla. Luego, para la administración dentro del restaurante se necesitan relaciones sociales de producción, como es entre los cocineros que preparan la comida, los meseros que la reparten, las personas que se dedican a un área específica dentro de la cocina, como el lavaplatos, el encargado de las ensaladas, las entradas, la carne, las pastas, etc. Una vez llegando a este punto, podemos resumir un modo de producción como un sistema de fuerzas productivas y relaciones sociales de producción que son necesarias para la obtención de bienes que pueden cumplir nuestras necesidades y deseos. Llegar a esta definición nos costó varios siglos de construcción de estos conceptos. En un principio, cuando las civilizaciones de Roma y Grecia estaban en su completo auge, el modo de producción esclavista era el que se utilizaba para lograr cubrir estas necesidades que mencionamos anteriormente. El modo de producción esclavista se basa en la explotación de los seres humanos con un fin productivo. Los esclavistas eran los dueños de esos recursos y los que decidían sobre el trabajo que realizaban los esclavos. Esto mediante el uso de la violencia y la fuerza bruta para obligarlos a trabajar. Tomaremos como ejemplo a Grecia, más específicamente la ciudad de Atenas. Esta ciudad era la más grande de Grecia. Durante esta época, Atenas era la más influyente, ya que ahí se encontraban los principales pensadores filósofos que revolucionaron el conocimiento.
Las primeras propuestas que tenían que ver con la economía y la administración de recursos decían que los recursos debían ser repartidos entre la civilización para que todos pudieran satisfacer sus necesidades, tomando en cuenta que los esclavos no se consideraban como parte de la sociedad, solo los esclavistas. Dentro de este modo de producción podemos observar una gran cantidad de obras que a día de hoy son parte del patrimonio mundial, como lo son el Templo de Apolo en Basae, la Acrópolis de Atenas, el sitio arqueológico de Delfos, el santuario de Esculapio en Epidauro. Este modo de producción fue primordial para la construcción del concepto económico que tenemos hoy, ya que proponían la administración eficiente de recursos implementando la división de trabajo como concepto, pero no fueron implementados hasta después, con el surgimiento de los mercados y la aparición de los oficios. La esclavitud dependía de las guerras, ya que de ellas podían, mediante la conquista y la sumisión de otras civilizaciones, obtener esclavos, pero esto se vio completamente afectado cuando las guerras ya no podían ser parte del sistema productivo. Los lugares de donde se obtenían esclavos se terminaron, y con ello, los mismos esclavos que formaban parte de su fuerza productiva. La esclavitud finalizó cuando la revolución esclavista estalló en Roma, acabando con la mayoría de los esclavos con los que contaban. Esto hizo que el mantenimiento de los pocos esclavos que tenían fueran más complicados y requirieran de más recursos. Esto hizo que la esclavitud llegara a su fin, dando inicio a la Edad Media. La Edad Media fue una época en la que los avances científicos se vieron limitados. El sistema de producción esclavista se había esfumado y necesitaban de nuevas formas de producir los bienes que requerían. Con esto surgió el feudalismo. El feudalismo fue un modo de producción que se basaba en las clases sociales. En primer lugar, se encontraba el señor feudal como el gobernante y dueño de todo el feudo. Este era el que administraba los recursos que producían los campesinos, artesanos, etc. Enseguida del señor feudal se encontraba el alto clero y la nobleza, que era parte importante dentro de este feudo. La religión era muy importante para la toma de decisiones dentro del feudo. El señor feudal era aconsejado por estas clases sociales. Luego seguía el clero medio, la nobleza media, el bajo clero y la nobleza, para finalmente, en la base de la pirámide, encontrar a los campesinos, artesanos y los pobres. Dentro del feudalismo ocurrieron una gran cantidad de sucesos que dieron paso a las revoluciones económicas, como el mercantilismo, que fue de gran importancia para que entre los feudos el mercader comerciara y permitiera la adquisición de algunos objetos de gran valor, que le dio mucha importancia a la adquisición de bienes de cambio. Los bienes de cambio eran el principal recurso con el que contaba el mercader. Para él significaba un bien de cambio, mientras que para los señores feudales representaba un bien útil. La servidumbre, los campesinos, los agricultores y los artesanos no contaban con sus propias tierras. Ellos dependían del señor feudal, que les permitían trabajar sus tierras o sus recursos para poder producir y subsistir. El precio que debían pagar para poder trabajar estas tierras era el tributo. Los campesinos que producían bienes con valor de uso eran entregados al señor feudal. Durante esta época se desarrollaron algunos conceptos nuevos que definían el objeto de la economía. En un principio, se castigaba la satisfacción de estos deseos por medio de la producción, pero después se integra dentro de los fines productivos. Ahora no solo cubría necesidades, sino que también cubría los deseos. El sistema feudal se debilitó debido a diversos sucesos que crearon nuevas necesidades y nuevas formas de administrar, como la peste negra, que provocó que el trabajo fuera aún más caro y escaso. La producción de bienes era ahora una prioridad. Los feudos se vieron afectados por esta pandemia que acabó con una gran parte de la población. Luego, las revoluciones científicas dieron pie al descubrimiento de una nueva perspectiva del universo y del mundo. Esto, junto al debilitamiento de la religión, dio paso a la caída del sistema de producción feudal. El capitalismo mercantil, por otro lado, surgió como sustituto a este modo de producción y como respuesta a las crisis que no podían ser cubiertas por el feudalismo, dando una mayor importancia al comercio.
Ahora la mano de obra y el trabajo habían cobrado mucho más valor que en el feudalismo. La burguesía ahora tenía una mayor importancia, las relaciones sociales productivas eran mayores. La adquisición de bienes era algo primordial para el concepto de poder que ellos tenían. Se creía que una mayor cantidad de recursos significarían mayor poder. Por lo tanto, se abrieron nuevas rutas de comercio, comenzó la época de la colonización y la explotación de recursos dentro de las colonias, creando un excedente de producción que se volvió permanente y se buscaba esa permanencia. Se crearon nuevas potencias mundiales que gobernaban una gran cantidad de terreno de todo el mundo. Los reyes buscaban el comercio con otros territorios que eran igual de poderosos que ellos, pero para ganar más poderío, se apoderaban de una gran cantidad de tierras. Luego las explotaban y sacaban todos sus recursos para volverse más fuertes o poderosos. Un ejemplo de esto fue la caída de Tenochtitlán. El poblado fue sometido y sus recursos fueron explotados para enriquecer a la población española, lo que da origen a nuevas civilizaciones y nuevas rutas de comercio. El capitalismo mercantil finaliza con la revolución industrial. Esta revolución dio paso al modo de producción capitalista industrial. Este nuevo modo de producción genera una nueva oportunidad de crecimiento para organizaciones productoras. La revolución industrial trajo con ella nuevas formas de distribuir recursos, rutas de comercio, herramientas de trabajo, donde la burguesía tomaba el control del mercado y buscaba la automatización de la producción para permitir una gran cantidad de consumo de sus bienes. Este capitalismo industrial permitió la globalización de un mercado para que éste pudiera ser expandido hacia todo el mundo. Junto a esto, la masificación de las ciudades, el surgimiento de nuevos estados y de territorios que nacieron durante el mercantilismo permitieron una mejor administración de estos recursos. La división de trabajo era primordial, junto a la industrialización mundial. Por ello surgieron muchas fábricas dedicadas a la producción de bienes como la industria de la metalurgia, la industria textil o la industria química, estructurando un nuevo sistema que sería gobernado por la burguesía o las empresas dedicadas a la producción industrial y masiva de estos bienes. Junto a esto, la explotación de recursos incrementó en gran medida. Finalmente, el capitalismo que conocemos hoy en día es el modo de producción en el que vivimos. El capitalismo moderno se centra en la producción de bienes por individuos y empresas por medio de la propiedad privada, dando gran importancia a las relaciones sociales productivas. Esto permite que los individuos puedan adquirir más bienes sin importar su origen.